Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Les subo el video explicativo de la clase de unidad 3 para que la puedan revisar. En esta clase vamos a ver todo lo concerniente ya a lo que son temas netamente ya mercantiles, que creo que está bastante asociado al tema de su carrera. La unidad 3, diferentes tipos de derecho. ¿Qué habla el Código de Comercio? El Código de Comercio, de cierta manera, pues determina las obligaciones de los comerciantes y también de las operaciones mercantiles, de los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. En primer lugar, vamos a identificar quiénes son los comerciantes. Todas las personas naturales que teniendo la capacidad legal para contratar, hacen del comercio su ubicación, su ocupación habitual. ¿Quién de aquí del curso considera que podría ser comerciante? Yo creo que nadie, a menos de que tengan una tienda, trabajen en un mercado, tengan un importador, cosas así que están ligadas a que su actividad normal de todos los días sea el comercio. En segundo lugar, tenemos las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, todas las especies, las empresas, las cooperativas, los bancos, ¿no? Que de cierta manera están asociadas. Las sociedades extranjeras con agencias sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. KFC, Nike, Adidas, si bien es cierto sus nombres comerciales no necesariamente son los mismos, pero ejercen actividades de comercio y se regulan a las actividades de aquí del país. Si bien es cierto, Adidas es alemán, japonés, chino, Apple, Samsung, pero eh, todas las empresas que vienen acá, como se van a Perú, a China, a Colombia, a todos los países, se rigen a la normativa de cada país. En cuanto a las personas naturales, también es importante, como ustedes ya saben y lo vimos, son aquellas personas que, que desean desempeñar y ejercer obligaciones a título personal. Se llama también persona jurídica a una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas también se dividen en dos, en corporaciones y fundaciones. Y como lo habíamos visto anteriormente, la única diferencia es que las corporaciones consiguen o tienen su objetivo principal son los fines de lucro y las fundaciones su fin principal son obras sociales, culturales y humanitarias. Para entender un poco mejor la capacidad legal, ¿no? De que nos hablaba anteriormente, quiénes son los comerciantes. En cuanto a capacidad legal, tenemos que sean legalmente capaces, que consientan que exista voluntad, que sea sobre un objeto y causa lícita, y sobre todo que se obliguen por sí mismos. ¿Qué más establece el Código de Comercio? Que todas las personas ocasionalmente realicen operaciones mercantiles y no se consideren comerciantes. Yo, por el hecho de ir a comprar en la tienda, en el supermercado, en el hipermarket, en el TIA, en el aquí, no soy comerciante. Yo soy una persona que no realizo comercio y no me podría considerar comerciante. La costumbre mercantil también suple el silencio. En algunos casos, por ejemplo, existen lugares que todavía se mantiene el trueque o el intercambio. Cuando van a ustedes a comprar un carro, por ejemplo, existe el cambio, la comisión y este tipo de actividades que de cierta manera la costumbre mercantil es comprar, vender. Yo te doy un bien, yo te doy un servicio y tú me pagas con dinero. Les pido que hagan esta actividad. Si bien es cierto, deberán escanear, revisar el video y contestar a estas pequeñas preguntas. ¿Qué más establece el Código de Comercio? Que todas las personas que ejecutan ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes. Mi actividad tiene que ser netamente comercial, es decir, tengo que tener un puesto, tengo que vender algo, tengo que, de cierta manera, ¿no? Estar ligado o atado al tema del comercio. Los actos de comercio también es importante revisar. ¿Qué son los actos de comercio? Los actos de comercio se realizan ¿de qué? Por mercadería o mercancía, para fines de los actos u operaciones a las que se refiere el código. Entendiéndose como actos, mercadería, mercancía, ¿a qué? A dos grandes grupos, a los bienes muebles y a los bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles?
Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar o mover de un lugar a otro. Un carro, una moto, un sillón, un ventilador, una televisión, ¿verdad? Y también hay los inmuebles. ¿Cuáles bienes son inmuebles? Los que no se pueden mover. Un terreno, una casa, ¿verdad? Unas hectáreas, todo lo que conlleve. Esto son bienes inmuebles. Para las personas que ejercen el derecho, más que el derecho, que ejercen el comercio, para todos los efectos legales se presume que las personas o sea, las personas que ejercen el comercio son las siguientes. Cuando tengo algún establecimiento de comercio abierto al público, la tienda de mi casa, las hachis de frente del instituto, cuando se anuncia en público como comerciante mediante la oferta de bienes o servicios por cualquier medio. Ahora tenemos la facilidad de un celular y que tranquilamente podremos considerar el marketplace, por ejemplo. Si una persona se dedica a la importación, distribución o venta de celulares, se podría considerar como un comerciante. La actividad 2, les pido que revisemos este ranking y me propongan cuál creen ustedes que es el éxito de la favorita y por qué. O sea, ¿por qué tiene tanto éxito? Y si ustedes les contrarían a ustedes como estudiantes o a ustedes como Juan, como Arelis, como cada uno de ustedes, les contratan como CEO del Grupo El Rosado, ¿qué hicieran para mejorar el ranking? Estoy sexto, revisemos el año 2023. ¿En qué puesto terminó el Grupo Rosado y en qué puesto terminó el éxito? La favorita, perdón. Entonces de ahí saquemos adelante o saquemos una conclusión. ¿Qué harían? ¿Cuál sería mi estrategia? También es muy importante revisar qué es la empresa, qué son las unidades económicas a través de la cual se otorga, o en este caso, pues tiene elementos personales, materiales y realizan una actividad mercantil determinada. La integración de la empresa, para que exista una empresa, tiene que existir ¿qué? Un nombre y una denominación con la que se le va a conocer al público. Tienen que tener o gozar de bienes tangibles e intangibles, susceptibles de valoración económica, los activos que le permiten desarrollar su actividad mercantil, el conocimiento empleado en la actividad desarrollada. Si voy a vender pollo, ¿qué debo tener? Un horno, un horno, una freidora de papas, una freidora de pollos, ¿no es cierto? Mesas, sillas, un local. Conocimiento empleado en la actividad desarrollada. Tengo que saber cómo se fríen un pollo, tengo que saber cómo se fríen papas, a qué temperatura, con qué aceite, cómo se va a servir. Una cartera de clientes que si bien es cierto puede ser una ya heredada o una que se levanta a través de un estudio de mercado o una que de la tienda de la esquina, supongo yo, o eh, considero que en este caso esta cartera se va adoptando en base a lo que se determine o en base a lo que el mercado local me vaya acopiando. ¿Qué más? Debe tener derechos y obligaciones derivadas de las actividades emprendidas. Yo adquiero derechos cuando me constituyo como una empresa, ¿no es cierto? Adquiero derechos de qué? Derecho a trabajar, derecho a contratar personal, ¿verdad? ¿Y qué obligación? Al personal que contrate tengo que pagar el seguro, tengo que pagar el sueldo, tengo que pagar impuestos y demás. Al generar qué? Relaciones jurídicas y de hecho establecidas por los empresarios y también tener uno o varios establecimientos de comercio que actualmente pues eso se ha perdido un poco en razón de las redes sociales. ¿Qué son los contratos mercantiles? Si bien es cierto, ya hemos visto que los contratos es un acto, un convenio entre dos personas, X, Y, para dar, hacer o no hacer algo, ¿cierto? Pero también existe la particularidad de un contrato mercantil, que dice que son analizados e interpretados bajo los criterios de los actos mercantiles y se entiende también como contratos indenominados o atípicos, aquellos que no se expresan regulados por el código. Obligaciones mercantiles. Todo contrato genera una obligación. Entonces, en este caso, la obligación es que el vendedor deberá entregar las mercaderías al comprador.
saneada, en buen estado y con la documentación necesaria, ¿verdad? Aquí, ojo, el vendedor es el responsable de la custodia hasta la entrega de la mercadería, según lo acordado. Hoy saco a la venta mi auto y me dice, ¿sabe qué? El jueves le voy a cancelar. De acuerdo, entonces está bajo mi custodia y yo tengo que precautelar que el vehículo no le pase nada hasta el día jueves. El comprador el día jueves paga el dinero, paga el precio de la mercadería hasta recibirla en las condiciones establecidas en el contrato y listo. Tenga las llaves del carro y se fue. Existen varios tipos de contratos mercantiles, dentro de los cuales vamos a revisar algunos. La franquicia, que es uno de los contratos en virtud del cual una de las partes, denominada franquiciante u otorgante, da a otra persona. ¿Qué? El negocio, el nombre comercial, la marca u otra forma de identificar empresas, bienes o servicios. A un franquiciado también tiene la posibilidad de explotar comercialmente sus derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales, entre otros derechos. También existen los contratos de permiso del uso del conocimiento o licencia, los know-how. Es un acuerdo comercial en el cual una persona denominada licenciante, ¿y por qué licenciante? Porque es el dueño de la patente o un ejemplo, Sudan Coffee. Sudan Coffee tiene un café especial. Entonces ese café, ¿quién es el dueño? Sudan Coffee. Sudan Coffee es el licenciante. ¿Verdad? O el titular del know-how. ¿Qué es el know-how? ¿Cómo hacer? ¿Cómo les enseño a hacer? Un ejemplo clarísimo es las alitas del Cadillac. Como ustedes saben, las alitas del Cadillac no es una franquicia, sino más bien mantienen un contrato de know-how. No les dicen, porque si fuera una franquicia, ellos les darían las alitas o distribuirían en todos los locales para que de cierta manera se mantenga el- la calidad del producto. Pero en este caso es un know-how, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se autoriza y se transmite otro el uso, disfrute y la explotación de conocimientos no patentados de índole industrial, confidencial y que no pueden ser divulgados e individualizados. Los contratos de ventura, que de cierta manera son uno de los contratos más importantes, creo yo, que nos ayudan a que dos personas, naturales o jurídicas, convengan para explotar un negocio en común o un tiempo determinado. Hagamos, yo soy contador y necesito un abogado. Listo, nos unimos los dos, hacemos un contrato y vamos a hacer una auditoría, ¿verdad? Un contrato o acuerdo de consorcio, ¿verdad? Que se determina en la finalidad de que una persona natural o una persona jurídica o empresa se unen con el objetivo de participar de manera en- de consorcio a un determinado concurso, proyecto o contrato. ¿Qué habla de la ley de compañías? Aquí entramos un poco ya al tema netamente ya de las empresas. Primero, ¿qué es el contrato? Contrato, como ya hemos visto en varias veces, acuerdo, convenio entre dos personas, naturales o jurídicas, que unen sus capitales, trabajo o conocimiento. ¿Para emprender qué? Operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Es decir, voy a levantar un negocio para poder, en este caso, tener utilidades, superávit, por acto unilateral. Una empresa también se le puede crear de manera personal, sola o jurídica, y que destina aportes de capital para emprender sus operaciones mercantiles de manera individual y participar de sus utilidades. Existen seis tipos de sociedades mercantiles que son en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, anónima, de economía mixta y sociedad por acciones, ¿no es cierto? Seis. La sociedad por acciones simplificadas, las famosas SAS. Estas seis tipos de empresa constituyen personas jurídicas únicamente. Aquí no existe personas naturales. Se prohíbe también la formación y funcionamiento de sociedades mercantiles contrarias a la Constitución y a la ley y que no tengan objeto real. No puedo crear una empresa que venda sueños, por ejemplo, ¿verdad?
o que venda descanso. Pero sí puedo crear una empresa que venda salchipapas, como poniendo un ejemplo, ¿verdad? El objeto social de la compañía, de manera general, comprende varias actividades económicas lícitas. El objeto social, de cierta manera, es una forma clara de su contrato social y el documento de constitución. El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determina el contrato constitutivo de la misma. Es decir, si yo creé mi empresa en Quito, Guayaquil, en Riobamba, en Ambato, en Cuenca, ese es mi domicilio de la empresa. Toda compañía que se constituye en el Ecuador tendrá su domicilio principal en el territorio nacional y toda compañía nacional o extranjera que negocie con extranjera obligaciones en el Ecuador deberá tener en el país un apoderado representante con la finalidad de cumplir o en este caso dar contestación a las demandas y a las obligaciones que se adquieran. Para todo tipo de empresas, el año fiscal termina el 31 de diciembre y las sociedades de información de derecho no constituyen personas jurídicas, es decir, no son empresas y tampoco pueden ser tomadas en cuenta o consideradas como personas jurídicas. Déjenme ver si se carga este video. Si no, pues ya lo revisamos. En clases, no, ya le checamos. Las disposiciones generales. Una de las seis empresas he escogido tres que creo a mi criterio personal y que de cierta manera van de la mano con el foro que les había subido. Es ver la compañía de responsabilidad limitada. ¿Qué es la compañía de responsabilidad limitada? Se puede constituir en primer lugar mediante un contrato o de manera unilateral. También responde por las obligaciones sociales hasta el momento de sus aportaciones individuales. Se denomina, o en este caso, este tipo de empresas van acompañadas de su razón social de compañía limitada o su correspondiente abreviatura que es CIA LTDA, ¿verdad? Y por lo general estas empresas se conforman con la finalidad de emprender actividades mercantiles como comerciales, industriales, agrícolas y de construcción. La compañía de responsabilidad limitada podrá subsistir con un socio, ¿verdad? Dentro de las disposiciones generales también tenemos que este tipo de compañías es siempre o realiza siempre actividades mercantiles, ¿de acuerdo? De igual manera, este tipo de empresa realiza actos civiles de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la ley. No podrá funcionar si su socio excede del número de 15, es decir, si esta empresa tiene 16, tiene que cambiar su objeto, razón social o a su vez liquidarse para posteriormente constituirse como una sociedad anónima. ¿Verdad? Dos, de las personas que pueden asociarse. ¿Quién puede ser parte de una empresa de responsabilidad limitada? Se requiere primero de la capacidad civil para contratar, es decir, que sean legalmente capaces, que habíamos visto anteriormente. ¿Qué más? No podrán hacerlo entre padres e hijos, no emancipados, ni entre cónyuges. Es decir, yo con mi esposa no puedo conformar una empresa de responsabilidad limitada. Las personas jurídicas, con excepción de los bancos y compañías de seguro, pueden ser socias de las compañías de responsabilidad limitada. Ellos pueden participar de un tipo de empresa como personas jurídicas. Del capital, el capital estará determinada por un monto por la aportación de los socios y un monto que no será inferior al monto fijado para la superintendencia de compañías, valores y seguros y dividendo en participación expresa por el mismo, ¿verdad? También este tipo de empresa se constituye ya con el capital íntegramente suscrito y pagado por al menos el 50%. Si el capital es de $300 y ya está pagado 150, este tipo de empresas ya puede funcionar. En cuanto a los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los socios, tenemos que en este tipo de compañías, los socios tienen derecho a intervenir en las asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía.
personalmente o por medio de sus representantes, a percibir de los beneficios que les correspondan, a que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, a no devolver los impuestos del concepto de la ganancia, a no ser obligados al aumento de su participación social, a ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios, a solicitar a la Junta General la revocación de la designación de administradores o gerentes y a impugnar los acuerdos sociales en base o en concordancia a la normativa interna. ¿Qué más? A pedir y convocar una Junta General en casos determinados en la ley, a ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de reintegro del patrimonio social, en el caso de que descubra alguna irregularidad. Las obligaciones de los socios se determinan a través de qué. A pagar a la compañía la participación suscrita. Si yo digo que voy a poner $200 del capital, eso tiene que estar cancelado, ¿no es cierto? A cumplir con los deberes que a los socios les impusiera el contrato social, a abstenerse de realizar todo acto que implique injerencia en la administración, a responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de la constitución de la compañía, a cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en el contrato social, a responder solidariamente y limitadamente ante terceros, a responder ante la compañía y terceros si fueran excluidas por las pérdidas que sufrieran por falta del capital suscrito, y en el caso de que fuera una sociedad extranjera debe presentar en la compañía durante el mes de diciembre una certificación extendida del país que acredite. ¿Cómo se administra este tipo de empresas? Este tipo de empresas se administran a través de una junta general, que es el órgano supremo de la compañía. La junta general se reunirá físicamente en el domicilio de las compañías y o por vía telemática previa convocatoria del administrador. Y los administradores se sujetarán a la gestión o facultades que se determinen en el contrato social y las resoluciones tomadas por la junta general. La compañía también se constituirá mediante escritura pública, es decir, se constituyen ante un notario público y una vez que esté inscrito en el registro mercantil del cantón donde se vaya a hacer el domicilio de esa empresa, la compañía existirá y adquirirá personería jurídica desde el momento de dicha suscripción y la compañía empezará sus actividades económicas desde el primer día que cuente con el RUC. Otro tipo de empresa que tenemos la sociedad anónima. ¿Cuáles son este tipo de empresas? Son aquellas empresas que su capital social está dividido en acciones y los socios que forman parte de la sociedad son los dueños de esas acciones en proporción a la inversión que hayan realizado. ¿Qué es una personería jurídica? Es cuando dos o más personas forman o se unen sus patrimonios para adquirir derechos y adquirir obligaciones y contraer obligaciones, perdón, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de este tipo de empresa que pueden ser vendidas en forma de a los socios? ¿Qué más? Se podrá constituir a través de contrato mediante un acto unilateral y los accionistas de una sociedad anónima no tienen por qué realizar ningún tipo de función dentro de la empresa. Yo puedo tener mis acciones de una empresa, sin embargo, no debo o no puedo trabajar en ella, o básicamente recibo las pérdidas o las ganancias de las acciones que yo tengo invertidas en esta empresa. Pero ojo aquí, en este tipo de sociedades de empresa, solo los socios son solo socios capitalistas, por lo que no tienen que participar en el día a día de la sociedad. El nombre o denominación de este tipo de empresas se lo hace a través de el objeto social, Pollos Luchito, acompañado de la empresa del nombre Compañía Anónima o Sociedad Anónima y las correspondientes siglas, SA. El domicilio se constituye en el Ecuador dentro de el cantón donde se realice la escritura pública, ¿verdad?
¿Qué capacidad tiene? En este tipo de compañías tenemos que promotores, fundadores que requieran o tengan capacidad civil para contratar, ¿verdad? Las personas jurídicas nacionales pueden ser fundadoras o accionistas. En este tipo de compañías, de igual manera, se constituyen como escritura pública ante notario, escriben el registro mercantil y de igual manera eh, adquieren personería jurídica desde la inscripción en donde en el registro mercantil y únicamente pueden realizar acciones o actividades comerciales una vez que tengan el RUC del SRI. Capital de acciones. En este tipo de empresas, el capital se determina en base a lo que determine o en base a lo que está determinado la superintendencia de compañías, ¿verdad? Todos los socios suscriben y emiten acciones hasta el monto de ese capital. Si yo dije que voy a poner $300, mis acciones son en base a los $300 que yo puse para que se constituyen esto. Tienen que estar suscritas y pagadas. Derechos y obligaciones. Los derechos que tienen aquí los socios es de que esté inscrito en el libro de acciones y accionistas. Los fundadores y los promotores son responsables solidaria y limitadamente frente a terceros por las obligaciones que contrajeron para constituir solidaria e ilimitadamente frente a terceros, ¿verdad? Y las acciones eh, les dan ¿qué? Derecho a voto, ¿verdad? Las partes beneficiarias de este tipo de empresa, tenemos que en este tipo de empresa únicamente los titulares de derecho podrán participar de las utilidades anuales de esta empresa. El plazo de duración de las partes beneficiarias no podrá exceder de 15 años y el porcentaje de participación que se asigne a favor de los beneficiarios no podrá exceder en ningún caso el 10% de los beneficios anuales de la compañía. La Junta General, que es de cierta manera cómo se administra este tipo de empresas. Este tipo de empresas está regentada por una Junta General, que de cierta manera es el órgano supremo de la compañía. Las resoluciones de la Junta son obligatorias desde el momento en que se hubiera adoptado válidamente. Las resoluciones adoptadas por la Junta General serán demostradas a través de los distintos medios. Y es importante también que en todo caso se resuelva los temas relativos a los negocios sociales y tomar decisiones. Administración agentes de la compañía. El contrato social fijará la estructura administrativa de la compañía. De igual manera, los administradores son nombrados temporalmente y revocablemente, es decir, pueden ser removidos en algún momento o previo a una evaluación, que es lo más saludable. Y los administradores de las sociedades anónimas serán de libre designación y remoción. ¿Quién los pone? Desde la Junta General. No pueden ser, en este caso, administradores de la compañía, sus banqueros, arrendatarios, constructores, es decir, por conflicto de intereses. De la fiscalización, en este tipo de empresas existen varios órganos adicionales para el correcto funcionamiento de esta empresa, como son comisarios o en este caso comités específicos que servirán a controlar los balances. Todo administrador, gerente, tiene la obligación de indicar los balances máximo 3 meses contados del cierre fiscal, es decir, cuando se cerraba el cierre fiscal, el 31 de diciembre, y en este caso, pues tendríamos, el administrador tiene la obligación que en 3 meses presentar que el balance general, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de los beneficios. De igual manera, reflejará fielmente la situación financiera de la compañía y el resultado económico de las operaciones. Y una de las más importantes, a mi parecer, es la
Sociedad por acciones simplificada. De cierta manera es una de las empresas que más me gusta actualmente por su sencillez y su facilidad. Es una sociedad de capitales de régimen mercantil independientemente de sus actividades operacionales. Se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes son responsables limitadamente hasta por el monto de sus respectivos aportes. Una vez inscrita en el registro de sociedades de la superintendencia, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. En este tipo de empresas se inscribe en el catastro público del mercado de valores ni ser negociada en la bolsa. Las sociedades por acciones simplificadas no podrán realizar actividades relacionadas con operaciones financieras de mercado de valores y otras que tengan un tratamiento especial o de acuerdo con la ley. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se constituye? Se crea mediante contrato o acto unilateral. Se inscribe en el registro de las sociedades de la super de compañías. Se adquiere vía jurídica. Y aquí vamos a ver cómo se lo hace. El trámite es totalmente en línea. En el documento de constitución que debe constar, lugar y fecha en el que se celebre el contrato, nombre, nacionalidad, acreditación de identidad, correo electrónico, domicilio de los accionistas, razón social, ¿no? Luis Bonifaz, SAS, y el domicilio principal de la sociedad mismo que será de manera cantonal. El plazo de duración de esta empresa, que no fuera indefinido, un enunciado claro y completo de las actividades previstas en su objeto social y el importe del capital social con la expresión de los números de acciones en que estuviera dividido o el valor nominal. En la indicación de acuerdo con la ley, la libre estipulación de suscribir las acciones, la forma de administración, la forma de deliberar y las normas de reparto de utilidades. La declaración bajo juramento de los comparecientes de la veracidad y autenticidad de la información. La regla sobre el capital, la suscripción y el pago de lo capital en numerario podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos a los requeridos para las sociedades anónimas. En el caso de que las aportaciones sean en numerario, los accionistas fundadores depositarán el capital por pagar en un plazo máximo de 24 horas. El valor nominal del capital, las SAS simplifican, tendrán un valor nominal de $1 o múltiplos de $1 de los Estados Unidos. La sociedad por acciones no tendrá un requerimiento de capital mínimo. Es decir, puede poner $1 o puede poner $1.000.000. ¿Cómo se organiza? Se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad. Se entenderá que todas las funciones previstas en la presente ley respecto a las juntas generales de sociedades anónimas y de cierta manera durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los organismos sociales. Reformas estatutarias. La Asamblea puede acordar que en su primera convocatoria se puede realizar una reforma y se efectuará con el voto favorable de todos los socios en el caso de existir. ¿Cómo se disuelve una SAS? Se disuelve al incumplir por 3 ejercicios económicos consecutivos, el vencimiento del plazo de duración previsto en los estatutos y el auto de quiebra de la sociedad legalmente ejecutoriado. Dentro de las generalidades, creo que es una empresa bastante dinámica que nos ayuda a que los informes de gestión deben ser presentados a la asamblea de accionistas o al único accionista. Una de las ventajas y desventajas de las SAS, las referencias bibliográficas y espero que el día jueves que nos veamos, pues poder ir discutiendo. Un abrazo chicos, buena noche.